si bien es muy difícil todavía medir el impacto, digamos, en el sector inmobiliario, porque, bueno, pasó más de un año de la pandemia, pero podemos decir básicamente que ya hay algunos elementos que se constatan, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, que nos parece importante reflexionar juntos también con la teleaudiencia. Este es un gráfico muy sencillo, pero básicamente muestra cómo el ecosistema tradicional del mercado inmobiliario se alteró con la pandemia. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, básicamente porque antes lo que más rendía quizás en alquileres o el metro cuadrado era una zona comercial, después venían las oficinas, ¿no es cierto? Y sin embargo con la pandemia todo eso se desploma. Nosotros creo que vimos recorriendo la ciudad cuántos locales de comercios que decían se alquila sin uso, ¿no es cierto? Lo mismo, todo el impacto que ha tenido el teletrabajo y las restricciones en las oficinas, ¿no? Las empresas tuvieron que implementar el teletrabajo, la inversión en tecnología, aprender a trabajar en distancia, las que podían, obviamente. Y bueno, eso hizo que la movilidad o el uso de oficinas, muchas de ellas estén vacías o relativamente vacías porque trabajan en cuadrillas. Después la vivienda, sin embargo, ha tenido una valorización sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente hemos pasado gran parte de nuestro tiempo en la casa, eh, y eso podemos hablar un poquito más adelante también después del impacto que ha tenido. La logística, el sistema tradicional de ventas, como la gente no salía, hoy ha sido el delivery. O sea, hoy es mucho más importante tener un buen depósito y un buen sistema logístico que permita que la gente pueda comprar a través de internet o de WhatsApp. Y las casas al fin de semana también han tenido un repunte importantísimo, ya que, bueno, no había colegios, por ejemplo. Entonces la gente dijo, bueno, en vez de estar acá en Asunción, puedo trabajar de mi casa, en la medida en que, por ejemplo, ciudades veraniegas o alternativas se fueron dotando de tecnología, de internet, de buena comunicación, la gente empezó a desplazarse hacia lugares fuera de las ciudades con mayor patio, mayor amplitud, lugares de menos aglomeración. Y el efecto que vimos, por ejemplo, para analizar un punto, en la ciudad de San Bernardino, nosotros hemos pedido ahí la habilitación de casas y ha habido un aumento importantísimo de 200 casas, ponerle, que se conseguían de permisos por año. Entre el 2020 y 2021 llegó a casi 600 el número, o sea, triplicado. Es decir, Que entre no te poder cuente, viajar. Alfredo, que te cuente Nora Rubotti. Recordemos su video viral, espléndida, ella hermosa como siempre, haciendo su trabajo, su teletrabajo desde San Bernardino. Fantástico. Bueno, eso más o menos traducido en nuestras realidades de nosotros los gorditos, ¿verdad? Pero bueno, vale el Exactamente. ejemplo. Vale, totalmente, así mismo, Gladys. Y entonces eso, del punto de vista de la inversión, claro que tiene repercusiones, digamos, muy importantes, porque en cierta manera no es que todavía volvimos, digamos, a la normalidad de lo que era antes, y como el tiempo ha sido largo, hay muchas interrogantes sobre cómo va a ser la vuelta a la normalidad y cuál va a ser el impacto que esto también va a tener en la inversión de bienes raíces, ¿no es cierto? Por eso pasando al gráfico siguiente, analizando el punto de vista global, que acá obviamente no es que todo lo que pase en el mundo se va a replicar acá, pero sí nos parece importante empezar a pensar cómo va a ser y mirar un poco más allá de Paraguay para también tener ciertos criterios y decir, bueno, algo de esto, ¿cómo va a impactar también acá? Esto es un gráfico que analiza una empresa Cluster que hace todas las semanas. Ellos cuentan la movilidad tanto de los metros como los lugares de oficina en las 10 ciudades más importantes de Estados Unidos. Y Estados Unidos pasó más del 50% ya de la doble vacunación, sin los efectos que son mínimos de la segunda dosis. Eh, pero ahí vemos, por ejemplo, que los promedios de vuelta a las oficinas no han sido relativamente altos. O sea, los números siguen bajo el 50%. Y hay otro estudio muy interesante que hizo una consultora americana también, entrevistando a más de 2.000 empleados en 10 ciudades, las 10 ciudades más populadas de Estados Unidos. Por ejemplo, un 58% decía que si mi empresa no me deja trabajar en algunos días, un sistema mixto, por ejemplo, yo estaría buscando otro trabajo, por ejemplo, ¿no?
Eh, eh, o sea, hay un impacto que esto puede ver en las personas que han invertido en oficinas, por ejemplo, ¿no? Las empresas que se han dado cuenta, pucha, al final yo no necesito tantos metros cuadrados si puedo, muchas de las cosas puedo hacer a través del teletrabajo, por ejemplo. O sea, hay varias interrogantes que en cierta manera pueden impactar el mercado inmobiliario y el mercado de alquiler o de inversión en oficinas.